Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nomulabs. Hoy estoy aquí con Iñaki. Bienvenido, Iñaki. Tengo muchas ganas de que me cuentes y nos cuentes un poco sobre ti y todo lo que haces, que andas metido en varias cosas. Muchas gracias por estar aquí, por haberme invitado. Nada, gracias a ti. Gracias a ti. Como suelo decir, que ya sé que lo repito bastante, me gusta empezar por el principio, ¿no? Para que me des y nos des contexto un poco de cómo empezaste y cómo ha sido tu evolución, digamos, en tu carrera y cómo has acabado participando en diferentes proyectos y montando otros. Bueno, pues esa es una pregunta que puede dar para mucho tema de conversación, pero básicamente yo me he dedicado principalmente al mundo del marketing durante muchos años. He liderado equipos en agencias de más de 30 personas de marketing como director de marketing y luego además yo creo que la parte de curiosidad fue la que me ha ido llevando a todos los puntos en los que al final he acabado. Yo todos los años me hago 2 cursos, uno del que no tengo absolutamente ni idea y otro que tenga que ver con mi profesión. Para que te hagas una idea, el año pasado fue cortador de jamón, me obsesionaba Ostras. dejar el jamón plano, y el anterior fue patrón de barco, porque en unas vacaciones iba con la lancha flotante y dije, algo no estoy haciendo bien, y me saqué el de patrón de barco, ¿no? Pues en 2017 fue el tema de la blockchain y fue algo que me apasionó hasta tal punto que yo me metí en 2017 y entendí que la blockchain había venido para quedarse. Y en 2021 creé mi propio canal de YouTube, un canal que se llama Cryptodemy, donde trato de explicar todo lo que yo sé para gente que no tiene ni idea del mundo cripto, pero desde un punto de vista de uso razonable y responsable de la gestión del riesgo, sin to the moon, sin buen lambo, sin te vas a hacer millonario, simplemente cómo hay que hacer las cosas en este mundo. Y eso me ha llevado a darme cuenta de la imperiosa necesidad de trabajar por la autocustodia de las personas. Y bueno, tenía en aquel entonces un canal con aproximadamente 20 y pico mil. Hoy ya tengo casi 42.000 personas a fecha de hoy. Joder. Y básicamente lo que hemos resuelto es de qué manera puedes hacer que la frase semilla de cualquier billetera cripto se vuelva indestructible. Y luego sacamos otro producto, que ahora luego ya te contaré, para resolver una pregunta también muy importante, y es qué pasa con tus activos digitales, patrimoniales y emocionales si falleces. Y eso fue hacia lo que me ha llevado a dejar todo lo que tenía en marketing. Lo he dejado absolutamente, todos los clientes me los he quitado porque luego estuve por cuenta propia. Y ahora estoy foco en Yoseyomo e Inheritance, que son los servicios que estoy trabajando. ¿Y qué parte de la tecnología blockchain fue la que te convenció para decir, vale, está aquí para quedarse? Me parece muy interesante eso. Sí, a ver, el hecho de que el concepto del dinero fuera algo tan sumamente arcaico, es decir, que es una de las cosas que no ha cambiado, así como, por ejemplo, Internet supuso para la comunicación un cambio tan enorme, tanto es así como que estemos tú y yo hablando, como se veía antes en las películas de ciencia ficción, en el que la gente se hablaba por una cámara y decíamos, wow, ¿cómo molaría eso, no? Creo que el sistema financiero está experimentando un cambio similar con respecto a lo que viene siendo la blockchain, porque Internet es la transmisión de valor, perdón, de información, y blockchain es la transmisión de valor. Es decir, ahora mismo tú le mandas a un notario un email y llega en segundos, pero el valor llega cuando te tomas una cita con él, te firma, te le va público, el valor llega mucho más tarde, de una forma mucho más lenta. Estoy seguro que en un futuro no muy lejano yo te podré mandar un Bitcoin y tú me podrás vender una parcela que tienes en un NFT a propiedad tuya. Lo que pasa es que las instituciones no están todavía en ese punto, están unos cuantos añitos por detrás. Pero el poder potencial de que eso ocurra ya es algo que me llama muchísimo la atención. Sí, o sea, yo recuerdo, estábamos comentando antes que nosotros estuvimos en también muy, muy metidos en el mundo Web3. La verdad que, hombre, sigo
sigo más o menos atento, ¿no? A Ujú. todo lo que ocurre, pero ya no estoy tan encima como estaba, que antes estaba todo el día ahí metido. Y sí que es cierto que se veía que era muy posible que cambiase un montón de industrias, incluso instituciones públicas, ¿no? Sobre todo Ujú. en la parte de verificación, de eficiencia de la información también incluso, y ya Ujú. metido con todo lo que es inteligencia artificial, que podía ser la leche. Lo que pasa es que yo no sé cuánto les interesa a grandes instituciones y a gobiernos que esto llegue a ocurrir, ¿no? Bueno, yo creo que ya está ocurriendo. Quiero decir, antes recuerda cuando el Bitcoin era el diablo en persona o en formato digital y BlackRock echaba pestes y el otro Sí, también y los medios de comunicación que los controlan ellos también. Y hoy de pronto vemos cómo es la mejor invento del mundo, cómo empiezan a crear ETFs, como el BBVA y el Santander ya empiezan a ofrecer sí, servicios de custodia de Bitcoin, donde ya Europa les ha obligado a que si tú quieres quitar ese Bitcoin de tu cartera de BBVA, te den el Bitcoin, no te obliguen a pasar por euros para luego tener luego tú que comprar otra vez en Bitcoin. Y eso está haciendo que las cosas empiezan a cambiar. Y yo soy bastante optimista al respecto. Sé que pues hay cierta sartén por el mango que no van a querer soltar, pero por otro lado también se está abriendo un mundo como, imagínate, del internet del hombre en construcción pegando con el pico un gif animado super cutre, lo que ujú, podríamos hacer en ese momento, a lo que estamos pudiendo hacer hoy con internet, que lo llevamos en el móvil y hacemos absolutamente todo. Pues sí, es inevitable pensar que eso va a ocurrir en la blockchain por muchas cortapisas que se pongan. Es igual que lo del tema del coche cuando se inventó. Al principio te obligaban a llevar un mecánico en el coche, te obligaban a que un tío fuera corriendo tal, porque los de los carruajes de caballos, que era el lobby que había entonces, no querían esa innovación. Y siempre decía, no, el coche cómo va a ir por caminos pedregados, eso va a ser imposible. Bueno, pues al final se asfaltaron las carreteras, se dejó de poner esas limitaciones absurdas y hoy en día tenemos coches caminando por la calle. Quiero decir, ujú, la innovación llega y al final siempre va a haber intereses más fuertes que van a hacer que eso prospere, ¿no? sí. Y por qué crees que ha habido este como, no sé llamarlo parón o invierno de la tecnología blockchain, ¿no? Porque parece, sé que es Sí. algo que ocurre con bastantes tecnologías, ya ha ocurrido con la IA, ¿no? Que va un poco así, y ahora estamos en un momento en el que está subiendo, de hecho hay hasta una pequeña burbuja, diría yo, sobre todo en términos de inversión. ¿Y por qué crees que ocurre algo parecido con el blockchain? Y... A ver, yo creo que al final son todo modas. Yo, por ejemplo, me niego siempre en los proyectos a meterle apellidos que resuenen en la época en la que haga, por ejemplo, un pitch. El Machine Learning, Ujú, la IA, la blockchain, ahora el cuántico, siempre hay como apellidos que hacen que tu proyecto por eso parezca que es más guay o que está más avanzado que el resto. Yo creo que siempre hay una capa de espuma que va subiendo y va bajando conforme van moviéndose las narrativas, los youtubers van hablando de eso, el mercado está más alegre o más contento, pero lo que creo que hay que fijarse es en el pozo, que es lo que va chino-chano, paso a paso, ujú. y va construyendo. Por ejemplo, mucha gente decía, Meta se ha pegado un tortazo con el metaverso, eso está fatal. Bueno, yo creo que eso es un poquito pronto lo que han hecho y lo que han intentado hacer, pero yo opino que en el pozo de los planes de Meta se está trabajando en lo que va a ser la próxima realidad. Estamos viendo como, por ejemplo, Apple está siguiendo Sí, con pasos hacia esa dirección. ¿Los da tímidos? ¿Te puede parecer que las Vision Pro son un mal producto, que no tienen salida porque son muy caras? Bueno, igual es ahora, de la misma forma que yo confieso que llegué a pensar que tener una foto, o sea, una cámara en el móvil era una tontería, porque teníamos cámaras que hacían muchas mejores fotos, un zasca en toda la cara. Entonces, estamos viendo como, por ejemplo, Apple en el Santiago Bernabéu ha instalado todo lleno de cámaras para hacer los primeros pinitos de ver con gafas el estadio desde cualquier posición del estadio. ¿Tú sabes lo que implicaría que el Tito Floren pudiera vender N veces un mismo asiento muy codiciado? Pues eso es un poco lo ya. que se está viniendo. Entonces, sí, el hype del metaverso con Decentraland, con tal, la gente comprando tierras y no sé qué, pues todo esa espuma se ha venido abajo en cuanto se ha habido un poco. Pero luego por el fondo yo creo que un poquito más a medio plazo se está construyendo algo grande.
No, sí, o sea, yo el metaverso, de hecho, he trabajado y nosotros aquí como somos una empresa de desarrollo y a la mayoría de los desarrolladores, por no decir a todos, no les gusta venir a la OFI, pues tenemos una oficina en un metaverso que se llama Gather Town, que es en 2D, muy Ujú. sencillo, pero que parece una tontería, pero joder, refuerza bastante la sensación de equipo, ¿no? Porque tú tienes como tu mesa, si estás en tu propia mesa no escuchas a nadie, pero luego hay salas donde todo el mundo te escucha o si tienes un micrófono y tal. Y creo que para ese tipo de cosas también tiene bastante sentido, sobre todo porque tendemos cada vez a equipos más deslocalizados, a trabajar con gente de todo el mundo, a reunir, ya desde la pandemia las reuniones muchísimas son así, ¿no? Con una cámara, detrás de una cámara, y esto te ayuda también a tener una Mm. sensación más de proximidad, que al final, pues sí, tenemos Teams, pero entre que te envían un mensaje, te lo lees, te metes una llamada y eso, no es lo mismo que alguien se venga a tu mesa y te lo diga, ¿no? Que es mucho más cercano o humano casi. Sí, de hecho, cuando yo tuve una empresa de diseño y de branding durante 9 años, y yo recuerdo que trabajaba, y te estoy hablando de antes del 2015, o sea, estaríamos hablando del 2010, 2009, y yo con mi socio, me acuerdo con Skype, lo dejábamos conectado y era como si tuviésemos un paraván uno en el otro lado y no hablábamos, simplemente estábamos conectados y en el momento, oye, ¿tienes esto? Pásamelo, como si estuviese al otro lado y que no lo Sí, estuviese sí, viendo, sí. ¿no? Y eso era una práctica que hice durante muchos años y luego eso ocurrió también cuando fui a trabajar a Canadá con una empresa coreana que estaba afincada en Vancouver y tras 3 meses de estar allí mi mujer se quedó embarazada y nos tuvimos que volver a España. Y yo les ofrecí crear un branch en España para traer estudiantes de todas las partes del mundo a Canadá. Y yo me dedicaba de la parte de España y Latinoamérica. Pues yo estuve con esa empresa 7 años trabajando a distancia. Solo le dedicaba de tiempo entre las 7 de la tarde España, 11 de la noche España, y tenía el Telegram como canal de comunicación rápido y siempre trataba de contestar lo más rápido posible porque de esa forma generaba esa sensación de cercanía y yo me acuerdo que automaticé todo, o sea, me acuerdo de hacer un anuncio en Facebook que se conectaba con el Messenger este que tenía, no me acuerdo cómo se Sí. llamaba el Facebook en ese momento y luego lo conectaba con otra herramienta, no sé si era ManyChat o una de estas, y hacía que una persona a través de un anuncio apareciese por la oficina en Vancouver sin intervención humana. Y te estoy hablando de Joder. esto cuando no existían los chatbots, lo único que hacían era árboles de decisión. Y me acuerdo que gracias a eso, con un coste de adquisición que me daba igual cuál era, porque los márgenes eran muy altos, estamos hablando de universidades que valían 60.000 euros al año, yo recuerdo estar 7 años trabajando 4 horas a la semana y todo automatizado y digital. Quiero decir, es cierto que todo esto del metaverso es una buena solución. De hecho, nosotros mismos tenemos una tienda en el metaverso, en un centro comercial que se llama Space Mall, que es un proyecto además de unos chicos de Madrid. Y ahí podemos hacer incluso vídeos en directo, podemos estar haciendo con Luma, podemos conectar y hacer charlas. Y es como una especie de local que lo hemos diseñado nosotros como queremos, bueno, como si fuera un espacio virtual, una tienda virtual, en el que la gente puede ir y estás hablando y estás oyendo a todos los que están en la sala como la vida real. O sea, que Ya empiezan a haber ves. soluciones de esas y es simplemente, pues estamos con los pinitos, pero eso Sí. llegará. Sí, pero es verdad que hay que estar atento. Vamos, si tú además que has estado y estás metido en la parte de marketing, hay que estar atento a ese tipo de modas, porque es cierto que cuando empezó el metaverso, al menos en España, cada marca quería su espacio del metaverso y hacer un evento, le daba igual cómo fuera, simplemente por salir en el periódico, de, pues no sé quién ha Mm. lanzado un espacio en el metaverso donde puede estar. Y es verdad que el tema de las modas, sobre todo para gente de comunicación y marketing, hay que tener cuidado, creo yo, vamos. Sí. Hay que tratarla siempre como una exploración, no Sí, como un core de tu empresa donde tú has innovado, porque luego si eso no tiene más recorrido, tu empresa se muere con esa proyección que habías hecho en el público. Entonces tienes que hacerlo siempre desde el punto de vista del laboratorio, de la experimentación, del testeo y de la innovación a pequeña escala de a ver cómo puede salir esto como prueba de concepto. Pero si no tienes capacidad de ir más allá, es una cuestión de estar ahí latente hasta que haya
herramientas de los grandes que te permitan hacerlo de forma consistente. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y además es que lo mismo pasa un poco también con la IA, ¿no? Que salen soluciones y empresas y tal por todos lados, pero al final realmente los que tienen pasta e infraestructura detrás son los grandes de siempre que van a estar ahí, como dices, totalmente. Eso es, eso es. Pero vamos, que el mundo digital al final nos abre muchas puertas. Yo, por ejemplo, cuando creé Yo Soy Yomo, que es el producto que hemos creado para hacer que la frase semilla de cualquier billetera cripto se vuelva indestructible, este proyecto lo empezamos a través de Discord, Ujú. mi socio y yo, mi socio en Bilbao y yo en Valencia, los dos pertenecíamos a una comunidad de trading, no habíamos hablado nunca, pero a raíz de un vídeo mío donde hacía las frases semilla en arandelas, que es un post muy famoso que hace tiempo, yo lo hice en vídeo y me di cuenta que era 1 hora y pico de 1 hora 41 de darle machetazos a las arandelas, un dolor de cabeza toda la tarde y parecer que no estabas bien. Y ahí nació, que de hecho lo tenemos en la web, la conversación de, oye, esto que te he visto el vídeo, podríamos hacer algo útil y guapo. Esto fue a las 3:09 de la tarde y a las 3:11 de la tarde, y lo sé porque está el pantallazo en nuestra web, le dije, lo veo perfecto. O sea, me faltó lo de agárrame el cubata. Y a los 7 días, ya teníamos el diseño al 90% de lo que es hoy el producto. Un producto que, por cierto, ha ganado uno de los premios de diseño más prestigiosos del mundo, que se llaman los Red Dot Awards. De hecho, Ujú. el año pasado lo ganaron las Vision Pro de Apple en nuestra misma categoría de Innovative Design, pues este año lo ganamos nosotros. Con Joder. 0 presupuesto, 2 personas, él que es desarrollador y yo que soy más de la parte de diseño y marketing, y creamos Yo Soy Yomo, que significa Your Seed, Your Money. Si tú no Mm. tienes tus semillas, no tienes tu dinero. Y además, Yo Soy Yomo es como muy Satoshi Nakamoto. Ujú. Imagínate a uno de Sumo decir Yo Soy Yomo, porque, no, porque nuestro eslogan es este. Ahora no sé si se enfocará, pero es Japanese Essence Made in Spain. Es decir, esencia japonesa, la meticulosidad de las cosas bien hechas, el Mm. rigor, el cuidado, con el Made in Spain, el desparpajo y la innovación española. Pues lanzamos el producto en 8 meses desde esa conversación, con su vídeo, con su packaging, que lo hicimos todos nosotros, y de hecho sacamos al más puro Lean Startup sin producto. Tuvimos una lista de espera de 1.000 personas, Con whitelist. con Wildis, presentamos el producto el 1 de mayo del 2024 y en las primeras 48 horas facturamos 16.000 euros, creo que fue, sin tener producto, y cuando terminó a los 2 meses la waitlist ya habíamos facturado 26.000, que fue lo Joder. que nos utilizamos para empezar a fabricar en el fabricante, que encima nos fió el que pudiéramos pedir 3.000 unidades de golpe, pero luego trocearla en lotes y pagarle la mitad de un lote al pedido y la otra mitad a fecha factura 30 días, a unos tíos que acaban de crear una empresa hace unos meses. Con lo cual, la verdad que fue un proceso muy bueno. Sobre todo que cuando hicimos una encuesta en el lanzamiento, sacamos un Net Promote Score del 9,5 sobre bla, Joder. bla, bla, bla. Y cuando recibieron el producto en septiembre, recibimos un 4,9 sobre 5. Es decir, otro 9,5. Es decir, expectativas versus realidad. No es como en Instagram, ¿no? Instagram no puede decir lo mismo, que vas ahí a las islas griegas y es todo idílico, te das la vuelta y sale ahí todo colas de gente y la Sí, 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 sí. música con el violín chirriando. Pues eso, es un proceso muy chulo y fue creado por dos tíos a 700 kilómetros de distancia a través de Discord. O sea, que es que esas cosas ocurren. Sí. Muy, bueno, enhorabuena por la empresa y por el premio. Muchas Em, gracias. y te quería también preguntar para la gente que no esté tan familiarizada con lo que son las llaves, las frases semilla y todo esto, ¿Vale? si lo puedes explicar un poco, porque Mm. estoy seguro que hay gente que no entiende muy bien de qué estamos hablando, pero por hacer un resumen rápido, Nada, pues imagino que todo el mundo ha muy, visto. Sí, sí. sí, muy rápido. Al final es tan sencillo como pensar que en el mundo cripto, en el mundo Web3, que es como se llama a este mundo blockchain, tú eres tu propio banco.
con lo bueno y con lo malo que eso supone. Tienes las partes buenas en el que eres inconfiscable, en el que no te van a mirar pelo, en el que tú eres dueño de tus propios movimientos, es como el dinero debajo del colchón. Y eso lo que hace es que tienes también una gran responsabilidad. Y es que si te roban, la culpa la tienes tú. Si lo pierdes, la culpa lo tienes tú. Y no tienes a mamá banco que venga con dame el DNI y te devuelve las llaves o las contraseñas de tus cuentas. Entonces, este nuevo paradigma hace que la seguridad sea el tema pendiente para mucha gente que se mete en el mundo web 3, porque estamos acostumbrados a delegar esa seguridad en un tercero. ¿Qué problema hay? Que al igual que ocurre con el banco, el dinero que tienes en el banco no es tuyo. Tú tienes un apunte contable que dice que tienes ese dinero, pero como el banco quiebre, como el banco X te bloquee porque diga que ese dinero de dónde viene, tú no tienes acceso a tu dinero o corralitos como han pasado en el pasado. En cambio, en el mundo blockchain, esas llaves de ese banco, de esa caja fuerte, es un conjunto de palabras que te las da una billetera. Cuando te creas una billetera, te lanza entre 12, 15, 18 o 24 palabras. Cuantos más palabras, más seguridad. Y ese listado de palabras es tu llave. Si pierdes eso, estás muerto. Entonces, mucha gente lo que ocurre es que se lo apunta en un trozo de papel. Y el problema del papel es que es un soporte que se quema, se moja, se pierde y entonces puedes perder tus criptomonedas. De hecho, tenemos un cliente que es soldador industrial en Bilbao que compró cripto en 2013 y perdió sus papelitos y perdió 44 millones de euros a día de hoy. Y dice, mira, porque tengo Hostias. dos hijas, una mujer y muchas facturas que pagar. Dice, pero he pasado 2 años fatal. He intentado pagar a un hacker que me hackeara y le daba la mitad del dinero. Y claro, la seguridad de la tecnología es tan absurdamente bestia que dijo, es que no tengo nada que hacer. Y no le pudo ayudar. Y simplemente tiene la aplicación que me mandó un pantallazo con el saldo que tiene. Y este hombre no era millonario, lo que pasa es que compró muy pronto y eso ha crecido, pero ha crecido de tal manera que no puede sacar el dinero de ahí porque necesita las contraseñas, sus palabritas, para firmar las transacciones, como si fuera un código de coordenadas del banco. Pues ese tipo de cosas ocurren por hacer una mala autocustodia, que es como se llama eso. Entonces nosotros lo que hemos creado ha sido ese producto, un producto en el que tú codificas esas palabras con un punzón dentro de una moneda de metal, en este caso es la de cobre, pero tenemos de titanio, tenemos de acero inoxidable y sin martillo tú vas marcando ahí las palabras con un punzón como este que utilizan los carpinteros metálicos, que solamente tienes que apretar y vas dejando todo marcas en la moneda. Y así puedes hacer que sea indestructible al fuego, al agua y a todo ese tipo de circunstancias que pueden llegar a ocurrir. De esa Claro. manera, es que he visto gente que se lo guarda una foto en el móvil, en el ordenador, en el Google Drive, y es que cualquier malware que escanee tu ordenador detecta que son palabras de una billetera y te limpia. O sea, he tenido clientes que la han limpiado porque compró una Dynamo en Amazon, la clásica máquina para escribir macarrones y ponerlo en el bote, pues ahí se apuntó las frases semilla y como tenía una aplicación, pues la aplicación detectó que eran unas frases semilla, debía haber algún agujero por algún lado y le ventilaron 300.000 euros. Hostias. Que de hecho hice un vídeo en mi canal explicando cómo le había puesto sobre la pista del ladrón a través de el análisis on-chain con unas herramientas y no sé cómo quedaría. El chico era de Paraguay y lo estuvo hablando con la policía. Pero quiero decir, estas cosas pasan y mi propuesta fue vamos a crear herramientas que solucionen este gran inconveniente. Ujú. Sí, es verdad que yo había leído alguna noticia por el estilo, ¿no? De alguien que me parece que se le cayó al agua un USB o algo así, o que lo había perdido y hace poco se había rendido. Una persona que tenía millones también y millones ahí metidos. Ese fue el caso de este que perdió 8.000 bitcoins que tenía en un ordenador y en una mudanza por error lo tiraron a la basura y llega buscándolo en Newport, en Gales, en el basurero, desde el 2013, hasta que este enero un juez le dijo que ya estaba bien la broma. De hecho, el tío dijo, oye, compro el vertedero. Pero claro, tengo que comprarlo cuando encuentre el dinero, si no, no tengo capacidad económica. Y casos de esos hay muchísimos, muchísimos.
Joder, pues es una buena, vamos, es una muy buena propuesta de producto, vamos, normal que os vaya bien. Y de hecho luego salió la siguiente pregunta. Ujú. Y es esa, ¿no? ¿Qué pasa con mis criptos si me muero? Esa es la otra, que nosotros extendimos a lo que te dije al principio. ¿Qué Sí. pasa con mis activos digitales, patrimoniales y emocionales? Porque el testamento tradicional es una herramienta como del siglo XIX, que sales de notaría y se ha caducado, porque has comprado oro, has comprado un reloj, has comprado cripto, has comprado una startup, y ¿qué tienes que volver al notario, volver a pagar y volver a tal? Pues hemos creado, de hecho, Inheritance, que es esta cápsula, pero es un producto digital, es un software que lo que te permite dejar es instrucciones o un inventario de todo lo que tienes, cuentas Ujú. bancarias, tarjetas, inversiones, la tarta de la abuela, cuál es la receta, vídeos, pues dedicar a tu hija un testimonio el día de su cumpleaños después de tu fallecimiento. Y son cosas que es una realidad incómoda, pero como siempre decimos, nunca pasa nada hasta que pasa. Ya, total. Y hace falta hacerse un poco acopio de esto porque las familias no solamente tienen el duelo de perder a un familiar, sino que luego encima tienen que hacer de Sherlock Holmes, porque pensamos que Hacienda sabe todo y Hacienda sabe inmuebles urbanos, bancos en España, coches, algún tema de seguros, pero ya, por ejemplo, con una finca rústica, el Sí. catastro empieza a fliquearle el ojo. Oro, relojes, ni idea. Cuentas en no sé dónde, Revolut, tal, no sé cuánto, en casinos, no tienen ni idea de nada. Entonces, esto es una manera de inventariar todo y anexarlo de forma digital al testamento. De esa manera se eleva a público igual y te sirve como un inventario preciso para que la gente que viene después lo tenga todo. Porque es que se Ujú. pierden, te lo digo, fortunas y la familia ni se entera. Y podrían arreglarle bastante la vida y sin embargo se queda adosado. Y es una pena que después de todo el esfuerzo de estar invirtiendo, de estar haciendo crecer tu patrimonio, te dé un jamacuco a los 50 años, como pasa muchas veces, o a los 40 o a los 30 o a los 10, o cuando sea, bueno, los 100 no tienes patrimonio, pero vamos, que es una faena. Entonces, Ya. esa es la respuesta que hemos dado con Inheritance. Y estamos preparando, y ya si esto me cortas, No, 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 sí, sí. la tercera pata, que es una experiencia, y vamos a convertir las ciudades en tableros de juego Web3, donde la primera persona que encuentre esas 24 palabras que te he mostrado antes, separadas por la ciudad, en plan gincana, habrá ganado un Yoseyomo con un Bitcoin dentro. Entonces me imagino a la típica abuela saliendo en la tele diciendo, estoy buscando un Bitcoin para mi nieto para la universidad. Yo con eso estaré pagado. Y eso se llama Total. la bitcoinrace.es, que de hecho vamos a lanzarla en enero, lanzando un Yoseyomo al espacio para ser la primera empresa española en lanzar un Bitcoin al espacio. Porque vamos, el Bitcoin está en Internet y es figurativamente hablando. Pero así podemos llegar a un público más mainstream para enseñarles lo que aprendí en 2017, que la blockchain es una tecnología que ha venido para quedarse y que al final habla también de libertad y de soberanía individual. Ujú. Joder, que cuantísimas cosas. La verdad que me surgen un montón de preguntas. Estás en todos lados. La verdad que nos da tiempo a darle al coco, sí. Joder, joder. Primero, para el tema del testimonio digital, que me parece algo súper interesante y que es cierto, nunca me había planteado, pero tienes toda la razón, que ahí se deben perder un montón de activos que pueden ser muy valiosos. Em, ¿Cómo funciona? O sea, yo, por ejemplo, si quiero hacerlo, tengo que pagar algún tipo de suscripción. ¿Cómo funciona un poco la empresa? Sí. A ver, nosotros tenemos diferentes planes que van Ujú. desde los 60 y pico euros al año hasta los 200 y pico euros al año, que es nuestra cápsula más premium, por así decirlo. Entonces, eso lo que te permite es lanzar diferentes, en el caso de la más premium, diferentes infinitos mensajes a infinitos destinatarios y con adjuntos, con la posibilidad de subir documentos, fotos, vídeos, audios y puedes mandarle un email, o sea, un mensaje a todos tus hermanos con un texto y unos adjuntos o a tu hermano en concreto, Pedro, con una cosa aparte, o las dos cosas a la vez, o decírselo a tu vecina. Entonces tienes la libertad de poder dejar a quien tú quieras lo que tú quieras. Entonces, la manera en la que nos enteramos de que una persona ha fallecido
es a través del testamento, porque cada cápsula tiene una matrícula. Esa matrícula, un hash, la pones en el testamento y dices, oye, si me pasa algo, aquí tengo todo actualizado. Y de esa manera muchos notarios lo agradecen porque, te lo digo de verdad, es un calvario y cada vez más la gente, la cantidad de cosas digitales que tiene. Antes tenías tu casa, tu coche y poco más. Claro. Ahora tienes 18 millones de cosas. El lingotito de oro que me han dicho que el oro hay que invertir ahí. La casa que tengo no sé dónde. Tal. Y incluso el libro de familia. Hay gente que lo pierde y luego es un quilombo andar pidiendo otro libro de familia. O sea, te lo digo porque he hablado con muchos abogados de decesos y es un Cristo la que se monta siempre que alguien fallece. Entonces viene a arreglar eso. La segunda forma que tenemos para saber que una persona ha fallecido es con un sistema de verificación. Te mandamos un email con un botón. Cuando pulsas el botón, reinicias el ciclo. Te mandamos cuando tú elijas, cada año, cada 6 meses, cada mes, cuando tú quieras. Y si no lo pulsas, te lo mandamos durante 5 veces seguidas en diferentes semanas. ¿Que tampoco lo pulsas? Pues a diferencia de otros software que lo mandan directamente o tienen un pequeño retardo, nosotros te llamamos por teléfono, hacemos un preprotocolo, decir, oye, ¿estás vivo? Y si me dice, sí, sí, estoy aquí en la playa, y digo, tío, pues dale al botón que esto si no sale. Y si no contestas, que sería lo normal si te ha pasado algo, activamos el segundo protocolo, que básicamente es llamar a tus herederos que nos has dejado designados. Oye, ¿fulanito ha fallecido? Sí. Danos el acta de función, el DNI, cotejamos de forma manual y si todo está correcto, cada persona va a recibir el mensaje que tú le hayas dejado, sin que nadie pueda ver lo de las otras personas, cosa que en los testamentos no ocurre, porque todos los herederos legítimos ven todo lo que pone el testamento. Entonces, esa es la segunda manera. Y la tercera manera, que esto no lo hace absolutamente nadie en el mundo, hemos creado esta cápsula. Esta cápsula de momento es un prototipo, por eso tiene este color brillante, porque es plástico, pero esto va a ser de titanio. Y se va a poder abrir y dentro va a haber un QR. Y ese QR lo que te va a permitir es activar la cápsula presentando el acta de función y el DNI, pero lo vas a poder tener de decoración como un producto de lujo, como un producto icónico, decorando tu salón. O el de tu hijo, el que se lo hayas dado, y el momento que te pase algo, lo puedes complementar con el testamento, con lo de la verificación o con nada. Y haces que esto se active cuando tú decidas que se active porque la persona lo ha activado por sí misma, ¿no? Entonces es algo que estamos lanzando al mercado y queremos cambiar la frase del porque siempre se ha hecho así. Recordemos el taxi que siempre se ha hecho así. Levantas la mano y te viene un taxi. ¿Y qué hizo Uber? Poner una capa digital que lo puedes pedir desde tal. Y se comió el mercado hasta el punto que están ahora a ver cómo conviven. O, por ejemplo, antes siempre se había pedido una película, bajas al videoclub, la alquilas y te la subes y a los 2 días la devuelves. Ahora llegó Netflix y dice, pues ahora ya no se hace así porque siempre se ha hecho así. Se hace con un streaming y lo haces desde el sofá de tu casa. Ya ha cambiado mercados. Pues esa misma pregunta es la que queremos resolver en algo tan sumamente tradicional y obsoleto a la vez como toda la parte del testamento y porque siempre se ha hecho así. Joder. Vamos, me parece un ideón. Me parece un ideón. Y la verdad que muy contentos. Y sobre todo el objetivo que tenemos de crear una empresa de 2 trabajadores, intentar aguantarlo al máximo e intentar cubrir todo eso con automatizaciones, tecnología y voy a hacer un keyword con la IA. Pero sí, es cierto, queremos, a ver, si tenemos que al final contratar gente, la contrataremos, pero ese puntito de hasta dónde llegamos simplemente con 2 personas, la verdad que es algo que nos planteamos en la cabeza y bueno, si llegamos genial y si no, pues también. Claro, claro, claro. Y Se está dentro de friqueando todas un poco las la experiencias cámara. que me has ido contando, ¿cuándo? ¿Ah, sí? Sí, tú también te has quedado un poco para... A ver. Sí, Ahora. ahora no. Ahora está bien. Vale. Que nada, iba a preguntarte, después de todas tus experiencias, tanto en empresa como por cuenta propia y tal, ¿cuál es un poco la diferencia entre trabajar para otros como la empresa canadiense que mencionabas o Ujú. ahora estar metido en tus propios proyectos? A ver, yo creo que emprender no está hecho para todo el mundo. Tiene que ser un emprendimiento que realmente creas y te guste, porque eso es lo que te va a dar es la fuerza para cruzar la incertidumbre diaria que cruzas cada día, ¿no? Y yo estoy en este asiento desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde o incluso más, pero sarna con gusto no pica. Yo creo que el principal cambio es que cuando lo haces por tu cuenta es algo tuyo,
tienes la falsa sensación de libertad, de decir, bueno, si quiero irme a comprar me voy ya, no pido permiso a nadie, si me voy a la playa me puedo ir sin problema. Luego la realidad es que ni vas a comprar ni vas a la playa. Pero, Ya. pero esa falsa libertad que te da el ser tu propio jefe, pues es algo muy atractivo, ¿no? Y, por ejemplo, yo sé que no concibiría el tener que pedir vacaciones, ¿no? Decir, hostia, es que tengo que pedirle a un tercero permiso para disfrutar de mi vida. O sea, hoy lo veo desde ese punto de vista y me parece raro, aunque sí que es cierto que, oye, estás prestando un servicio a un tercero y no vives tú en el mundo, tienes que coordinarte con tus compañeros, etcétera. Pero diría eso, ¿no? Y luego que el trabajo de otro, siempre he disfrutado, también trabajando para otros cuando lo he estado haciendo, porque yo era bastante microemprendedor. Yo algo que siempre recomiendo es que intentes trabajar proyectos propios dentro de la empresa donde estés, Mm. porque si no estás abocado a mirar el reloj. Uf, me quedan todavía 2 horas, uf, no sé qué, y se te hace eterno. En cambio, si tienes tu propio proyecto, microemprendedurismo, dentro de la empresa, que le llaman intraemprendedurismo, creo que te vas a sentir más realizado y también vas a estar más valorado porque estás aportando un valor de verdad a la compañía. Pero principalmente es un poco la responsabilidad y la incertidumbre. Quiero decir, tú cuando trabajas para otra empresa, a poco que esté bien y que esté estable, sabes que si cumples con tu cometido vas a estar tranquilo. En una empresa, pues hoy estás arriba, mañana estás abajo y la gran dificultad es mantener una horizontalidad. Entonces, por eso digo que no es para todo el mundo. Muchas veces se distorsiona el mundo del emprendedurismo. Emprender es la hostia y luego Andorra y su puta madre y no sé qué. Bien, de esos son 3 y por el camino te cuentan poco de lo que pasa por el camino y las vueltas que das, ¿no? Muchas veces yo he trabajado para la Cámara de Comercio de Valencia como director de marketing en la Escuela de Negocios y una de las cosas que al final no hice pero quería hacer eran como las Fuck Up Nights, ¿no? Que es un modelo que se hace en muchos sitios de startups y es eso, ¿no? Que el éxito no va del punto A al punto B en línea recta. El éxito Mm. va haciendo así, te confundes en el B, sigues, vas al C y esa es la manera de... Pero la gente luego ve el resumen de la peli, la sinopsis, y dice, hostia, qué suerte has tenido. Y dice, no, suerte no, creérmelo, pelearme, sacrificio familiar importante, los family points en déficit. Y eso es lo que luego la gente no te cuenta bien y la gente, aunque te lo cuente, no lo quiere ver. Entonces, ¿emprender es bonito? Sí. ¿Es apasionante? También. ¿Es para todo el mundo? No. Y al final también emprender tiene un carácter en el que tienes que ser un poco espabilado y ser un poco al principio, sobre todo, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Porque tienes que ser capaz, esto lo hemos creado todo 2 personas. La Mm. web, el logo, la caja, el producto. Nos hemos complementado muy bien y eso ha sido una gran suerte. El ir, por ejemplo, a emprender solo tampoco es algo que aconsejaría, porque eso tiene, pues es mucho más duro que emprender en pareja y aparte, a la hora de buscar financiación y demás, también tienes algo menos de credibilidad. Siempre en equipos de 2 se dice que ves mejor que equipos de 1, ¿no? Y vas más acompañado. Entonces, bueno, yo creo que si los que nos están escuchando están pensando en emprender, yo lo que siempre he hecho y que me ha servido es, pues cuando sales de trabajar te pones a emprender y vas haciéndolo en paralelo y los fines de semana y como te gusta, pues no te cuesta. Pues en vez de ver Claro. Netflix, pues emprendes en tu proyecto y como estás cobrando un sueldo, pues puedes dedicarle parte de ese sueldo a pagar tus autónomos, a pagar tus cositas y a empezar. ¿Que tracciona? Pues sueltas la liana. ¿Que no tracciona? Pues te pones a lo que estabas o te piensas otra historia. Y siempre va a llegar un momento en el que vas a tener que saltar al vacío. Entonces, tienes que creerte lo que estás haciendo. Si no, nunca vas a saltar al vacío, que es lo mismo de peligroso que saltar al vacío de primeras. Total, total, total. Sí, hombre, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has comentado y todo lo que emprender conlleva y que además sí que empieza a haber un poco más, ¿eh? El tema de que la gente hable de sus Mm, errores y fracasos y tal, pero, pero lo que sí que me parece vamos, imagino que estarás de acuerdo, es que es la época un poco más fácil en la que se puede hacer esto, precisamente por la tecnología. Porque te puedes apoyar en automatizaciones, te puedes apoyar en IA, puedes tener
puedes conocer a gente en Internet con la que asociarte o con la que trabajar. O sea, quiero decir, hay un montón de recursos Sí, que, que, bueno, que hace unos años era impensable, ¿no? Poder hacer este tipo de cosas. sí, sí, desde el logo. No, es que tengo que hacer ¿No? un logo profesional. ¿Quién me lo va a hacer? Que me cobre una pasta y no tengo ese dinero. ¿En qué inviertes realmente? ¿En un logo? ¿O inviertes en un prototipo? ¿O inviertes en una landing page que realmente sea de cartón piedra para verla? Mm, Ahora no. Ahora le tiras a la IA y te va devolviendo cosas bastante potables. Entonces, con poco presupuesto puedes hacer cosas. Ahora bien, el hábito no hace el monje. Tienes que mm, aprender, tienes que formarte y eso es algo también imprescindible, porque luego mucha gente que emprende y no tiene las habilidades necesarias se encuentra frustrado, decís, joder, es que para todo necesito ayuda, es que no sé hacer en esta especialidad, que al final es todo digital, no tengo skills. mm. Claro, eso es también una... Yo lo veo fácil porque el mundo digital es mi medio. Siempre he sido early adopter absolutamente de todo. El diseño, el marketing ya te abre puertas muy gordas en la promoción de tu producto. El otro con el desarrollo, ni te cuento. Si tuviera que pagar todo lo que hicimos, no a lo mejor no podría haber emprendido este proyecto de la manera por lo Ya. menos que he emprendido. Entonces, eh, eh, es complicado, pero sí que es cierto que mucha gente cada vez más, oye, busca un developer para crear un proyecto. Esa parte de conexión, la parte digital sí que ayuda mucho. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Y perfiles, por ejemplo, como el Pedro Werbaum o Mm, perfiles de estos de Wolverine y toda esta historia que te exponen personas que han aprendido, que han emprendido, que se han ido, que han vuelto, que te cuentan, que te dejan es muy enriquecedor y de hecho por eso mucha gente ya ni siquiera ve la televisión. ya. Yo me saqué el YouTube Premium porque no veo la tele y tampoco Yo veo ni igual. Netflix, veo Yo YouTube. igual. Sí, sí, es lo que iba a decir, que es cierto que tienes que ser bastante generalista, sobre todo al principio, y aprender rápido, pero es que, joder, hoy en día está todo en YouTube, está todo en Internet, hay tutoriales de absolutamente todo. Y si no, mira, se pueden hacer cursos como los que haces tú, que me ha parecido súper interesante el tema de que te hagas un par de cursos al año y uno que no tenga nada que ver. Es que ese tipo de cosas parecen una tontería, pero luego te enseñan un montón. El aprender cosas que no tiene que ver nada, o sea, en un principio no tiene nada que ver con lo que haces, ¿no? De hecho, la gente a la que conoces. Porque yo en el Mm, del barco conocía gente que eran estibadores, que en mi vida yo tengo nada que ver con este tipo de personas, pero por ejemplo aprendí una chorrada que era juntar pan con aceite virgen extra y miel. Dije, hostia, esa mm. combinación nunca me lo hubiera imaginado. Y estaba buenísima. Pues oye, Es una maravilla, sí. ese recuerdo que me llevo de esa experiencia con esa persona que no teníamos mucho en común. Entonces, es muy enriquecedor por ese aspecto, ¿no? Ahora estoy pensando para este año, no sé si tiro con arco o temas así de supervivencia o de cosas de estas, yo creo que también estaría chulo. Pues Sí, sí, bueno, eso estaría guapísimo. esas cosas son las que en los tiempos muertos, cuando me aburro a las 2 de la mañana, son las que... Justo te iba a preguntar también por ese tema, por el tema de conciliar un poco em, tus negocios, tu tiempo libre, tu familia, tus Eso es. hobbies, ¿cómo lo manejas todo eso? Pues yo creo que teniendo una gran mujer a tu lado que te pueda apoyar, ¿no? Porque si no sería bastante imposible hacer todo esto. Sí que es cierto que mis hijos ya son un poco más mayores, ya tienen 9 y 12, y eso te permite que tengan cierta autonomía. Pero en los años anteriores, el ritmo era importante, el tener que ir y volver a por los chiquillos que encima tienes en el colegio, la otra en la guardería, las extraescolares, no sé qué. Es una agenda complicada. Lo bueno que esa cosa de emprender te da esa flexibilidad de, pues oye, cojo, me voy en un momento y vuelvo, y aunque luego esté un poco hasta más tarde, pues no pasa nada. Pero sí que es cierto que cuesta, ¿no? Y en cierto modo mi hobby al final también es mi trabajo. Yo creo que eso también Mm, influye, aunque creo muchas veces que no debería de ser tan así, porque hace falta también un poco desconectar y hacer otro tipo de actividades que realmente te vadan sí. y muevas los ojos más de 30 centímetros de distancia. Entonces son cosas bueno, son planteamientos más pues interiores, ¿no? De decir, bueno, tengo que hacerlo, tengo que proponerme, pero bueno, es parte del progreso personal de cada uno
y que yo lo tengo como pendiente. O sea, tengo que intentar aprovechar eso, ¿no? Tengo la playa aquí al lado en Valencia, coño, pues voy, me doy un paseo 1 hora y vuelvo. Y puedo estar haciendo otra cosa mientras. Que luego esa es la otra, ¿no? Estamos hiperconectados. Sí. Estoy en la cinta del gimnasio, parece que necesito tener el iPad con algún curso porque si no estoy 1 hora sin hacer nada, ¿no? Y bueno, son cosas que al final es drogadicción digital del siglo XXI y que yo creo que eso pues cada vez va a más. Sí, de hecho creo que una de las ideas de negocio así que van a surgir en estos años va a ser de ese tipo de cosas, ¿eh? De curar la adicción, de poner algún tipo de límites al uso, porque, bueno, no sé, yo he escuchado algunos podcasts hablando de esto y hablan que es un poco como el tabaco antiguamente, que lo recetaban los médicos, este tipo de cosas, ¿no? Eso Eh, es. no sé qué ocurrirá, pero yo creo que por ahí van a surgir ideas de negocio interesantes también. Sin duda, sin duda. Ya te digo yo que sí. Cuando ves a tus hijos que no ven ni un vídeo de un short que ya lo están pasando sin ver 3 segundos, ya yo creo que es la media atención es 1 minuto, 1,5 segundos, estás diciendo, ostras, estamos creando bestias. Y veremos en qué acaba, en qué acaba todo esto. Ya, por eso digo que en algún momento alguien intentará ponerle Sí, freno, porque sí, sí. es una locura. Y Esto es como lo de la IA, ¿no? Que ahora la gente tiene relaciones personales íntimas sí, con la IA. sí, total. Hombre, yo la verdad es que con ChatGPT hablo un montón, ¿eh? De todo, de todo. Mm. Pero ya cosas, o sea, bueno, el otro día estaba por el monte y veo ahí unas piedras y digo, anda, ¿qué mineral es este con este color? Estoy aquí y tal, no sé qué. Y acertó. Digo, joder. O sea, es que tiene usos ya muy interesantes más allá de lo Como, profesional. como se suele decir, tiene respuesta para todo. Sí, total. Demasiado a veces, porque es un problema que Sí, nunca te diga no sé. Porque luego le dices, ¿qué va? Esto no era así. Ah, es verdad. Y dices, cabrón, disculpa. habérmelo dicho. Eso es, eso es. Y un poco en los años que llevas en todo el mundo de marketing, de Ujú. tecnología, ¿cuáles han sido un poco las tendencias que más te han llamado la atención en todos estos años? O sea, ¿qué cosas has visto que no han sido solo unas olas que se han roto antes de llegar a la orilla, ¿no? ¿Cuáles han sido las tendencias que han marcado este tiempo? Hombre, la primera que me viene a la cabeza empieza a ser ya un poco viejuna, pero me acuerdo yo las disputas y diretes que he tenido con mi jefa en una empresa que estuve trabajando, argumentando que las redes sociales era una moda y que eso iba a hacer una burbuja y que se iba a ir. Y yo veía que realmente las redes sociales era un mundo mucho más que simplemente subir fotos de lo que has hecho, que iba a ser mucho más y yo me remito a LinkedIn Mm, o todas las nuevas redes sociales de alto consumo. Entonces yo creo que las redes sociales ha sido una de las catapultas para mucha gente a nivel de negocio, a nivel de visibilidad mm, y ha sido una moda que no ha sido pasajera, que sigue estando, se está transformando, pero que sigue estando ahí su pozo. Esa es una de las primeras tecnologías. Luego, bueno, todo el tema de la automatización, yo creo que es también otro paso bastante importante en el mundo del marketing, en el que de forma desatendida, una vez que tenías validado un funnel, podías ser capaz de multiplicar tu performance, del tuyo y el de tu equipo, gracias a que había máquinas haciendo algo tan sencillo como mandar un email cuando alguien te registrara un formulario. Eso que parece que es algo del día a día hoy en día, antes no era tan evidente. ya. Y eso yo creo que también ha marcado un antes y un después, porque entonces ya empiezas a trabajar en la parte del nurturing, ya puedes empezar a calentar a la persona con los mensajes concretos, ya empiezas a tener en posesión una audiencia que no dependes de un algoritmo o de un canal que te cierre porque sus políticas han sido infringidas porque de repente han cambiado. Entonces, todo eso, pues al final ha supuesto, yo creo que un antes y un después a nivel de marketing. Yo creo que esa es una de las cosas. Y yo creo que la siguiente gran cambio que está ocurriendo es todo el tema de la inteligencia artificial generativa, que está siendo una barbaridad. Yo Mm, que la sigo desde bien temprano, eh,
sobre todo, no sé qué año fue, pero fue un cambio. Es decir, en septiembre estaba que parecía un niño gateando y en junio ya era un adolescente de la hostia. Entonces, eso va a ir a más. Se están haciendo temas de UGC, de User Generated Content, eh, totalmente casi real. Sí, De hecho, me divierte mucho en Instagram estos memes, videomemes de pulpos haciendo cortes de manga y cosas de estas. sí, sí, Que sí, dices, sí. y los vídeos que están saliendo ahora de contenido de ocio, decir, joder, Mm, qué bien está hecho, cada vez está mejor y ya cada vez, pues bueno, la línea entre la realidad y la ficción va a ser complicada y creo que eso ha mejorado mucho, también te digo que está haciendo mucho daño, porque la mm, creatividad se está coartando, los textos en churrera con guiones largos, con emoticonos y cosas de estas, total. y espacios antes del primer párrafo abundan demasiado. Y al final hay un meme muy gracioso que es ese, ¿no? El de al final estarán hablando las máquinas con máquinas, Total. máquinas que publican, máquinas que interactúan. Y pues bueno, está al final rompiendo un poco la esencia de desvirtuándola, ¿no? Y Mm, yo creo que algo que es tan poco copiable como es la creatividad, por lo menos de momento, es algo que hay que fomentar más. Es decir, creo que en que entendamos cómo utilizar la IA es muy importante. Mucha gente la utiliza como rotura de papel en blanco y continuidad de todo eso. Y yo creo que primero tienes que hacer tú la rotura en papel blanco, lanzar una propuesta y sobre eso iterar con la IA. Pero no al justo. revés, porque si no vas a ser un encefalograma plano que no vas a saber ya ni pensar. Y ese va a ser un poco el problema del futuro. Antes tú te apañabas, hostia, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tal? Le dabas a la materia gris. Ahora no, es más cómodo que me lo haga la IA y yo le cambio 4 comas. Entonces, algo que podamos hacer para nuestros hijos, para nuestros trabajadores, es enseñarles, no prohibir la IA, sino enseñarles cómo utilizarla de una forma responsable, ya no ética, sino responsable contigo mismo, porque es que si no te vas a volver un cero a la izquierda y te juro, nos van a dominar las máquinas. En cuanto Sí, junten la sí. IA con un robot, aquí ya viene Terminator Total. en 3 días. Sí, 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 total, total, total. Estoy totalmente de acuerdo. Y sí que creo que la gente tiene que usarla para aprender a usarla. Efectivamente. Porque es verdad que hay un montón de tareas repetitivas en empresas que, bueno, es que no tienen ni sentido que sigan existiendo con la cantidad de automatizaciones y de IA que hay. Lo que pasa es que a las empresas grandes al final tampoco les afecta tanto al bolsillo directamente, ¿no? Cuando eres una empresa pequeña, como es tu caso o el mío, no te queda otra que buscarte la vida para no pagar de más una suscripción o no tener que contar con más equipo y al final te vuelves un poco más creativo por necesidad pura. Pero sí que es Mm. cierto que ahí veo que las empresas grandes van a tener un poco más difícil bueno, porque una decisión, claro, igual implica echar a 1000 personas o más. Ujú. Entonces Mm. hay que tomarla con cuidado, ¿no? Pero eso sí que es una diferencia que trabajando con alguna empresa grande con la que trabajamos se ve claramente, vamos. Eso es así. Y luego también está ocurriendo un problema y es también la parte de la infoxicación. No sé si tú lo Mm, notas, que al final estás con el N8N y ahora ha salido Google con otra fiesta más que revienta el 8N8. Y los propios modelos de negocio son copiables desde el minuto uno con una inteligencia artificial que lea el producto y lo mejore y lo itere. Entonces, estamos entrando en una vorágine sí. de velocidad tan desmesurada que ya da hasta pereza seguir el ritmo y no creo que sea una cosa de que nos vamos haciendo mayores, que siempre está ese factor, sino el hecho de que es tanta la información que dices tú, ¿para qué? Ya, 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 y que no sabes si estás apostando por el caballo vencedor muchas veces en Eso ese es. aspecto. O sea, a nosotros sí que es cierto que ya nos llega un porcentaje relativamente elevado de gente con ideas de proyectos digitales que nos viene ya con un lovable hecho con IA, la plantilla, y nos dice, mira, quiero replicar esto. Y dices, joder, o sea, en esa parte a nosotros nos ayuda mucho porque antes el equivalente era a lo mejor, pero incluso personas relativamente mayores, ¿eh? No solo Sí. gente joven. Y antes, claro, te venía y te decían, quiero el feed de Instagram que a la vez tenga los matches como en Tinder y el mapa de Google Maps. Y dices, joder, ¿qué coño es esto? Y ahora más o menos tienes la imagen mucho más trabajada. O sea que sí que es cierto que está un poco uniendo esos campos que hasta ahora, pues sí, todo el mundo quería una app porque veían que
top apps ganan una pasta, luego hay un Ujú. montón que no, obviamente, la mayoría no, y querían replicarlo de alguna manera, pero no te sabían decir cómo exactamente, ¿no? Y daba Sí. fruto a bastantes conflictos, al menos en nuestro caso. Sí, eso es cierto. A ver, hay para todos los lados, ¿eh? También está el clásico dueño de empresa que está flipando con la IA y dice, con la IA quiero hacerme una aplicación y me lo va a hacer la IA, pero Sí. no se olvida de todo lo que hay detrás que implica conocimiento de cómo funciona. Es decir, el que tú sepas una herramienta que te lo pueda hacer no implica que ese conocimiento te haga falta. Es como los que dicen, Mm. no, la IA nos va a quitar el trabajo. No, la IA no te lo va a quitar, te lo va a quitar una persona que sabe mejor de tu trabajo porque está aplicando la IA y es más productiva. Entonces ahí Justo. estaba viendo también un paradigma interesante del típico CEO de, yo en 2 meses tengo lo que hace un equipo de 16 personas en un año y me lo ha hecho todo en la IA conectado con no sé cuánto y con no sé qué man. Y tiras a funcionar y no has pensado en muchísimas cosas que esto, ¿no? O sea, bueno, vamos en ese camino, pero estamos todavía lejos y yo creo Sí. que también, paso por paso, pero no nos flipemos. Ese sería el resumen de esta tendencia. Totalmente. Y bueno, tampoco te quiero quitar mucho más tiempo. Entonces, si quieres para cerrar, si quieres, coméntame planes futuros que tengas. Hemos hablado un poco, has tocado un poco por encima la carrera Bitcoin, pero no sé si tienes más cosas así que vengan próximas de las que quieras hablar. Bueno, nosotros ahora mismo lo que vamos a hacer, nosotros hemos creado siempre un proyecto por y para la comunidad. De hecho, cuando te dije que hemos creado la empresa Mm. desde Discord y demás, cada semana íbamos compartiendo pantallazos con lo que no se podía ver de forma pixelada para generar FOMO y íbamos recibiendo también muchos inputs de los clientes o futuros clientes diciendo, hostia, ¿cómo mola? Pues esto así, pues mira, no... Cosas como no hemos encontrado un proveedor en toda España que sea capaz de fabricar nuestra moneda. Toma, yo te doy un contacto. O sea, vivimos cosas Mm. muy chulas. Y eso Mm. mismo, yo siempre digo que es de bien nacido ser agradecido. Y algo que quiero hacer ahora es abrir el equity a mi comunidad. Y que cualquier persona de mi comunidad o fuera de ella y que se quiera unir, pueda invertir en nuestra empresa. Nosotros ya hicimos una ronda de inversión este año, que entró Ujú. gente muy potente, entró varios fondos, entró gente como por ejemplo Ferran Martínez, que es exjugador de básquet del Barcelona y del España. Mm. Entró la directora de operaciones de Rental, que es una empresa de tokenización Ah, de sí. inmuebles. Tenemos un cap table muy majo. Eh, y ahora estaba pensando eso, de hecho lo voy a proponer en junta, ahora el 25 de noviembre, de, oye, ¿y si abrimos a nuestra gente el que puedan invertir? Y descubrí una plataforma que se llama Roundtable, que me gustó mucho el concepto, porque básicamente es una plataforma que te ayuda a montar un vehículo de inversión en el que ellos se ocupan absolutamente de todo y la plataforma permite que de una forma muy ágil puedas tener hasta 100 y pico personas dentro de ese vehículo y que se produzcan las votaciones de una forma estrepitosamente rápida, el volcado de información se encargan todos ellos y tú solamente te tienes que ceñir a hablar con una persona y cualquier persona que invierta entre 1.000 y 100.000 euros puede estar ahí dentro. Por lo tanto, el Ujú. ticket de entrada es mucho más bajo que el equity normal. Entonces, creo que es algo muy interesante porque el hecho de que lo des hacia la comunidad es como devolverles un poco el valor que han invertido ellos en ti y que a la vez se sientan parte, que puedan Claro. opinar de las votaciones de las cosas. Es algo demasiado Web3 para el mundo Mm. tradicional, yo lo Es sé. una DAO. Es una DAO, pero vestida de tradicional. Correcto. Eh, pero que al final, luego esa gente también te va a hacer de boca a oreja. Es decir, van Sí. a sentirse orgullosos de tener una pertenencia a una empresa que además nos caracterizamos porque, de hecho, muchos socios nos lo han dicho. Dice, nosotros cuando invertimos en empresas, invertimos y ya no sabemos nada hasta la próxima ronda. Nosotros no. Nosotros tenemos un WhatsApp donde le vamos contando las últimas cosas, montamos reuniones express para ver, oye, vuestra opinión sobre este tema estratégico que nos ocupa. Es decir, nos gusta mucho contar con ellos y es lo mismo que queremos hacer con nuestra comunidad. Y de hecho, lancé un email el domingo y tengo ya como casi 40 personas interesadas en invertir de un Ujú. email, que o sea, que no lo he contado ni en mi canal.
Y es algo que quiero probar a hacer. Tengo ilusión, tengo ganas y si lo probamos en la junta, creo que va a estar interesante. Está Y al muy final es chulo. eso, es ir haciendo cosas diferentes, salir de la caja, sin miedo a lo que van a decir o van a dejar de decir. Tú, oye, me apetece esto, pues lo hago, creo que es interesante, pues lo hago y me gusta hacer cosas que no haga la gente. Es ahí sale mi vena creativa, intentar hacer cosas diferentes, aunque probablemente haya gente que haya hecho esto, no es que esté siendo un pionero, pero seguro que mucha gente no lo ha hecho de esta manera. No, Y con el vínculo, ¿no? Porque puedes meterte en un crowdfunding, pero esa gente no la conoces de nada. Esa gente va a decir, bueno, ¿y cuántos X me va a dar? Aquí no, estamos creando algo, un bebé que han creado ellos desde el principio, con sus primeros consejos. Entonces ujú. me parece una idea muy chula y muy bonita. Sí, sí, está chulísimo, está chulísimo. No, te iba a decir que, vamos, ya te he contado que estuve colaborando en una DAO y es interesante, la verdad. O sea, es verdad que luego no, no acabo muy bien como casi todas las que surgieron en esa época, 2021 era, Uh más o -huh. menos. Pero era muy interesante el trabajar con gente de todo el mundo, el conocer a gente por Discord y de repente meterte en una llamada y descubrir que trabajan en una empresa en no sé dónde. O sea, era una cosa bastante curiosa. A mí fue una experiencia que me gustó y que creo que tiene sentido al aplicarlo con un poco más de control del que había en el salvaje oeste de la Web3, pero que sí que tiene sentido DAOificar una empresa, ¿no? Como es el concepto que estás haciendo. Muy Eso interesante, es, la verdad. eso es. Pues la verdad que eso es un poco lo que estamos haciendo. Y la Ujú. verdad que pues eso, invito a todo el mundo que nos esté viendo y que haya llegado hasta este punto de la charla, pues que se investigue un poquito qué es Yomo, qué es Inheritance, que pues bueno, que me siga en Cryptodemy, que en YouTube, y que se empiece a interesar en este mundo de las cripto porque es una tecnología que ha venido para quedarse. Y yo creo que quien entienda Bitcoin, y eso que no soy un maximalista, creo que va a tener mucho camino recorrido. El hecho de que luego en el futuro puedan pedir, bueno, en el futuro y en el presente, que te puedas pedir un Sí. préstamo a ti mismo sin depender de nadie, dejando tu colateral, es decir, como si fueras avalado por tu propio Bitcoin, sin tener que poner tu casa en juego ni cosas de esas, ni pedir permiso a la gente, ni cruzar los dedos para que te den el préstamo o lo que necesites hacer, pues Ujú. creo que va a cambiar un antes y un después. Pero siempre educándose y no entrando por el FOMO, la avaricia, y mi vecino ha ganado 1000 pavos en un día y yo también, porque eso suele acabar Total, mal. totalmente. Pues nada, pues Iñaki, muchísimas gracias. Un A placer vosotros. tenerte por aquí en el canal y conocerte y hablar contigo. La verdad que me ha parecido muy interesante todo lo que haces, así que te seguiré de cerca. Muy bien, pues hoy un placer, Juanma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.